¿Qué significa eso? Este código de falla de diagnóstico genérico del tren motor generalmente se aplica a todos los vehículos equipados con OBDI. Algunos vehículos están equipados con un suministro de combustible sin retorno. Esto significa que la bomba de combustible tiene un ancho de pulso modulado y puede variar en la velocidad de la bomba para entregar combustible al riel a una velocidad variable en lugar de hacer funcionar constantemente la bomba de combustible y regular la presión con una presión regulador, devolviendo el combustible al tanque. Hay un sensor en el riel de combustible que monitorea la presión del combustible en el riel para determinar la presión del combustible y variar la velocidad de la bomba. En consecuencia, el PCM, módulo de control del tren motriz, o ECM, módulo de control del motor, que ha detectado que la presión del combustible está por debajo de las especificaciones para el suministro ordenado al módulo del controlador de la bomba de combustible o al conjunto de la bomba de combustible. Síntomas. Los síntomas de un DTCP0087 pueden incluir: verifique que la luz del motor esté iluminada. Puede haber más de un código presente, como un sensor de oxígeno pobre o un código rico. El vehículo puede tener un fallo de encendido debido a una condición de combustible pobre. Funcionar mal o no tener potencia en la aceleración. Esto puede ser más evidente a mayores RPM cuando se requiere más combustible. Un sensor de oxígeno también puede tener un código pobre. Un sensor defectuoso puede hacer que el PCM-ECM comande combustible adicional, lo que conduce a una condición de combustible rico que causará un bajo consumo de combustible. Un sensor de oxígeno con código demasiado rico puede estar presente. Causas. Las posibles causas de un código de problema P0087 pueden incluir: bomba de combustible débil, filtro obstruido, línea de suministro de combustible restringida, módulo controlador de bomba de combustible defectuoso, sensor de presión de combustible defectuoso. Soluciones posibles. Si el vehículo está equipado con un puerto de prueba de presión de combustible en el riel o línea de combustible, verifique la presión de combustible con un manómetro mecánico para determinar si está dentro de las especificaciones. La presión del combustible también debe probarse bajo carga con el vehículo en marcha o durante la aceleración. Si la presión del combustible está por debajo de las especificaciones, inspeccione visualmente todas las líneas de combustible que regresan al tanque para ver si hay una restricción, como una línea de combustible doblada. El filtro de combustible puede estar obstruido si no se ha cambiado durante mucho tiempo, o la pantalla de combustible en el tanque puede haberse restringido u obstruido. Verifique si hay daños en el tanque de combustible que puedan hacer que la parte inferior del tanque presione hacia arriba contra la entrada de la bomba de combustible. Los vehículos equipados con el módulo del controlador de la bomba de combustible generalmente funcionan con una señal de entrada PWM, modulación de ancho de pulso, del PCM-ECM y una señal de salida PWM a la bomba de combustible. En otras palabras, funcionan en un ciclo de trabajo, que es un voltaje encendido, tiempo de apagado en lugar de un voltaje constante para regular la velocidad de la bomba. La señal PWM se puede verificar en el módulo del controlador utilizando un diagrama de cableado para referencia y un DVOM configurado para el ciclo de trabajo, con el cable positivo en el cable de señal y el cable negativo en una buena tierra conocida. El ciclo de trabajo debe variar de acuerdo con la demanda de la bomba de combustible ordenada por el PCM-ECM. Algunos vehículos como Ford duplicarán la producción del ciclo de trabajo, por lo que una entrada del 30% dará como resultado una salida del 60% a la bomba de combustible. El ciclo de trabajo de la bomba de combustible debe reflejar este aumento. Este voltaje generalmente es monitoreado por el PCM y puede establecer un código de falla adicional si hay un problema con el módulo del controlador de la bomba de combustible. El sensor de presión de combustible se puede verificar utilizando un diagrama de cableado para referencia y DVOM. Por lo general, hay un voltaje de referencia de alimentación o cable a tierra que es monitoreado por el PCM. Un problema con el cable de alimentación o de tierra típicamente establecería un código diferente, como P0190. Mal funcionamiento del circuito del sensor de presión del riel de combustible, o P0191. Rango. Rendimiento del circuito del sensor de presión del riel de combustible.
posible. La resistencia excesiva en el sensor o los cables de cableado puede conducir a una lectura incorrecta con el DVOM configurado a escala de ohmios. Verifique la resistencia del sensor de presión desenchufando el sensor y conectando los cables positivo y negativo al conector del sensor. Si la resistencia es mayor que las especificaciones, reemplace el sensor. El cableado se puede probar usando el DVOM configurado en ohmios, también desconectando el sensor y el PCMI y verificando la resistencia excesiva entre los dos extremos de los terminales de los mazos de cables con el cable positivo del DVOM en un extremo y el cable negativo en el otro extremo del mismo cable.